Bueno, a ver si es posible que sigamos el directo que estábamos realizando. Eh, un directo muy interesante. A ver qué me hablan ahora por... Vale. A ver si es posible que entre ahora... A ver si es posible que podamos seguir con este interesantísimo directo. Mm, Me han dado la solicitud. Ya dije al inicio que... A ver, ahora aceptar, ¿vale? Transmitir. Sí. Vale, ahora sí. Muy bien. Ha sido difícil, ¿eh? O sea, perdona, pero a ver, una No, cuestión no. técnica, perdona. A ver, yo nos hemos ido. Después tú decías que yo podía entrar, que había una cámara, no había ninguna cámara. En estos casos, yo lo que he hecho ha sido al final, porque si no estaba fuera, es cerrar totalmente Instagram y volver a meterme en Instagram. O sea, y así más o Vale, menos he logrado. Pero ha sido difícil. Bueno, ya estamos. Venga. Ojalá no se corte vuelvo. muchas veces. Sí, es algo que, bueno, en fin, es que últimamente está sucediendo Ya, ya, ya. bueno, y yo no sé Ya. qué es lo que pasa. Estamos esperando ahora que entre Vicente, que le he Déjame, mandado otra vez Vicente. Se ha quedado la, fuera. la solicitud. Nos hemos quedado justamente, o sea, estábamos, ¿no? En un momento álgido, o sea, Bueno, yo tengo muy claro lo que estaba diciendo él, ¿eh? O sea, tengo muy claro y no sé si él quiere seguir, si no yo le voy a decir que estoy de acuerdo y matizaré por qué, o sea, porque es muy, sí, muy interesante lo que ha dicho. sí, 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 no, Desarrolla sí, sí, fenomenología, ha criticado un punto clave de la fenomenología clásica occidental y que yo de con esto estoy Husserl, ¿no? totalmente de De un acuerdo. Husserl. Sí, sí, de Husserl, efectivamente, pero vamos, lo siguen, ahí están muchos, ¿no? No solamente Husserl, aunque lo ha formulado muy claro, ¿no? Pero que yo también Vuelvo, estoy en desacuerdo con eso, ¿no? vuelvo Esperemos un un poquito a ver si... momento, si vuelvo a mandarte la solicitud, o sea, ahora Vicente, lo que decía José Ya Miguel, unido, José Luis, es sí. que ha salido y ha vuelto a entrar. Lo digo porque si quieres, o sea, ha salido, digamos, de Instagram, ¿eh? O sea, ha salido totalmente de Instagram y ha vuelto a entrar, por si quieres probar. Pero él ha entrado, ¿no? Porque yo acabo de ver que ha entrado, si Sí, no, no le veo. ha entrado, pero le estoy dando, o sea, Vamos a estoy esperar, porque intentando. si yo me salgo, luego para mí va a ser difícil también entrar, o sea, vamos a estar un No, no, poco a no, la vez. tú no sabrás, no sabrás. Un A ver poco si es claro. posible. Ah, A ver si hay suerte y puede entrar Vicente. sí. Ujú. ¿Nos oyes y nos ves, Vicente? Porque estoy ahí. No parece. Bueno, estábamos en ese punto. Ya, pero él está fuera. O sea, ¿qué mm, podemos hacer ante este problema técnico tan duro que tenemos Tan duro, ahora? Al tan duro, sé que destruye, es duro, sí. al destruye. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos cerrar todo y volver a empezar? No sé si eso es un... No, yo no me arriesgaría porque, bueno, a ver si yo le he mandado. Hola, Fabio. Me saludan. Hola, los que saludan, claro, porque bueno, Aceptar, ¿vale? Transmitir. Vuelvo y me indica que no puedes unirte, Vicente. Ahora, ahora vemos la planta. Me es encanta. un poco, perdona que esto no les va a gustar a los que están muy Ah, metidos en esta red, pero yo Instagram, no sé, no quiero ser muy crítico, pero no me acabo de bueno, convencer. el Sé misterio crítico, se ha sé que... convertido en milagro. Bueno, esperemos que nos hagamos amigos.
Muy brevemente, Exacto. si queréis, muy brevemente termino el hilo del discurso que se nos había cortado y estaba simplemente desmarcándome del cientificismo reinante que consiste en decir he jugado con el extra ecclesiam nulla salus y me gusta decir que el cientificismo es la doctrina que afirma que fuera de la ciencia no hay método válido ni conocimiento válido. Yo digo que me encuentro muy lejos de esto y que no se trata de seguir luchando para demostrar científicamente las cuestiones centrales, como esa evidencia que también en la filosofía occidental está. Quizás San Agustín es el primero que comienza el proceso de interiorización en serio, pero sobre todo el idealismo, desde Descartes hasta Husserl por lo menos, eh, es una muestra de la aceptación de ese carácter evidencial de los contenidos de nuestra conciencia y de la propia conciencia. Por tanto, lanzo esa idea que creo que compartimos los que aquí estamos por lo menos, de que el método científico a mí me parece admirable y los resultados de las distintas ciencias y el progreso tecnológico que ha permitido también, pero de ahí a encerrarnos en la idea cientifista de que ningún otro conocimiento es válido y es totalmente subjetivo y por tanto superficial, no, hay muchos tipos de conocimiento, muchos tipos de experiencia. Ya es hora de que ensanchemos la noción de razón, incluso quizás abriéndose a una conciencia suprarracional o a una razón supramental, por decirlo con Sri Aurobindo, ¿no? A una gnosis. Por tanto, una gnosis que es simultáneamente experiencia y conocimiento en una octava superior al conocimiento racional, intelectual. Y a partir de ahí, pues, vemos que otros tipos de conocimiento hay. Dejo sobre la mesa para que sigáis. Yo creo que contemporáneamente el tema de las experiencias cercanas a la muerte es una de esas anomalías que no encaja en la estructura, en el paradigma científico vigente y que está abriendo muchos caminos. José Luis lo insinuaba, hay ya bastantes científicos, sobre todo si han investigado en serio las experiencias cercanas a la muerte. Pienso en Pim van Lommel, pienso en el propio Ibn Alexander, pienso en tantos que están diciendo no, es que la conciencia no es un subproducto del cerebro, que la conciencia es la realidad primordial y lo que ya William James y otros habían propuesto como la teoría del filtro es la que está recuperándose. Es decir, el cerebro no es el productor de la mente, de los pensamientos y de la conciencia, sino que es un filtro, es una válvula que filtra algo muchísimo mayor que es la conciencia infinita, la conciencia no dual, la conciencia no local. Y a partir de ahí, la experiencia que tenemos de la realidad es totalmente reducida por ese filtro que empequeñece la grandeza de la conciencia. Claro, bueno, si me permites... Lo que ha dicho Vicente, ya te lo decía a ti, realmente estoy totalmente de acuerdo, vamos, totalmente de acuerdo. Añadir sobre el tema del método científico una cosa, ¿no? El método científico es admirable, pero tiene un rasgo fundamental, que yo diría que es definitorio, el método científico, que se enfoca sobre realidades que están fuera, es decir, que llegan a la conciencia como fenómeno. Eso presupone que hay cosas fuera, y cosas fuera misteriosas, que por cierto hay un estudioso actual de la conciencia, no muy conocido aquí en España, que se llama Galen Strawson, que es británico y trabaja a caballo entre Inglaterra y Estados Unidos, que dice que al final el misterio, porque tú hablas mucho de misterio, vale, la conciencia es un misterio, pero yo añadiría la realidad. Es el misterio. Vale. Pero él dice, desde un punto de vista más bien de hablar de enigmas, porque no es exactamente un matiz, ¿no? Quizá el enfoque de enigmas sea más científico, ¿no? El científico, cientifista, la ciencia enfoca enigmas, cosas, como dicen en inglés, puzzles, ¿no? Cosas un poco rompecabezas, ¿no? Dice, sería más la materia. Sería más la materia, porque la materia es una realidad. Él es realista. O sea, yo también, curiosamente, asumiendo, trataremos luego de Maya, ¿no? Pero yo tengo un enfoque de Maya
que me gustaría intercambiar con Vicente al respecto, ¿no? Y yo soy realista, teniendo muy claro la idea de Mike, o sea, tal como yo la entiendo, es compatible con el realismo. Entonces, lo que dice este hombre es que al final esa realidad que está fuera y que no es la conciencia, aunque la conciencia la enfoca, es decir, la toma como objeto, como la integra como a través de los cuales, evidentemente, pues es el misterio, porque ¿qué es eso que está ahí que no es conciencia? Que son los objetos. Supuestamente no es conciencia. Perdóname un momentito. Esas cosas que están ahí que no son conciencia, que son cosas que la conciencia enfoca a través de convertirlas en fenómenos y así las puede, digamos, reconocer. ¿Qué es esto? Entonces él dice, el verdadero misterio es la materia. Porque la conciencia no puede ser enigma, si quieres, o misterio para uno mismo, porque es nuestra experiencia directa. Por consiguiente, si el fin de la ciencia, volviendo a la ciencia, es acercar lo más posible al foco de la conciencia, las realidades, la conciencia ya está, es el foco mismo de la conciencia, es el foco mismo. Por consiguiente, no necesita ningún camino epistémico o científico, no lo necesita. Y el método científico es un método indirecto que a través de, digamos, enfocar los fenómenos intenta acercarse a la realidad que está detrás de ellos, por así decirlo, lo cual no consigue, evidentemente no consigue. Entonces, bueno, decir que el método científico tiene un agujero que algunos le han llamado el punto ciego de la ciencia, es un concepto que también está ahí muy en boga, que es precisamente querer reducir la conciencia a objeto para poder conocerla científicamente. Esto es un absurdo completo y es el gran patinaje, digamos, el patine y caída del cientificismo, por lo cual se ha llegado a la aberración de algunos que dicen que no existe porque no se puede cientificizar, digamos, ¿no? Entonces es exactamente lo que dice, pero no quiero hablar más de esto. Solamente decir que al final el problema del cientificismo lo tenemos muy encima, porque el cientificismo al final está tomando una forma concreta, o si quieres, una forma política, en cierto modo, que sería a través de la tecnología, que sería el producto del cientificismo, la técnica, digamos, toda la técnica que tenemos, que ahora se llama tecnología precisamente por la dimensión que ha tomado, es la materialización del cientificismo, mediante unos métodos de ingeniería que materializan, digamos, las ideas. Y ahí tendríamos el problema de la inteligencia artificial y de la robótica. La inteligencia artificial y la robótica, el problema es que, son imitaciones. Cuidado, la inteligencia artificial es real en el sentido de que evidentemente se trata de una computación algorítmica que conduce a resultados, es decir, a conclusiones. Evidentemente, pero no hace falta una conciencia detrás, porque la computación algorítmica es un procedimiento matemático, es decir, es un procedimiento, digamos, la palabra algoritmo en definitiva es una sucesión de operaciones que conducen a unos resultados, eso es un algoritmo. Entonces, no hace falta una conciencia detrás. Ese operacionismo no necesita una conciencia. Y sin embargo, si tú, evidentemente, diseñas una interfaz que imita un ser humano, es decir, que imita una persona, pues evidentemente la gente puede decir, pues esto parece que hay un ser aquí, parece que Alexia es una persona, parece que... Entonces, en ese sentido, se trata de una invención que está derivando a crear una enorme fake, es decir, un enorme engaño, terriblemente peligroso en ese sentido. A mí me parece muy bien la inteligencia artificial para resolver problemas. Ya es la informática, solo que en un nivel más elevado, o más complejo. Pero a convertirla en un sistema de engaño para que la gente acabe creyéndose que son personas, es decir, que son seres conciencia, como somos los seres humanos y los animales, importante este asunto. Entonces esto, claro, esto es una política, es decir, ¿a qué se orienta esto? No será a crear una confusión absoluta en las personas para poder tenerlas mucho más dominadas o mucho más reducidas a un nivel muy bajo de psiquismo, ya no diría de conciencia, sino de psiquismo, es decir, a un nivel muy reducido, porque en definitiva serían entonces las abejitas o las hormiguitas que podrían funcionar en el gran
hormiguero, en la gran colmena de un supraorganismo manipulado, de un supraorganismo que no sería la superconciencia o la supraconciencia, sino que sería la reducción a un nivel infrahumano e infraconsciente de toda la humanidad. Esto está en el aire, es una posibilidad negativa, está ahí. Y hay un libro muy interesante que se llama La supervivencia de los más ricos, que lo plantea encima de la mesa esto. Y yo creo que es un peligro que existe a través de la tecnología y a través de la manipulación de la inteligencia artificial y de la robótica. Y lo digo en mi libro, es una cosa que saco a relucir en mi libro, sobre todo en el final, en los capítulos del laberinto, porque ya lo inicio en conclusión, perdón, en la introducción. Y cuando hablo del laberinto, digo, esto es un camino muy claramente, digamos, a profundizarnos, a meternos más y más en el laberinto, a través de una maquinización, neologismo que me invento, porque no es mecanización es mecanizar procesos que antes implicaban muchos brazos, mucha gente trabajando físicamente, ¿no? Eso es mecanización, la agricultura, por ejemplo. Maquinización, es robotización, es lo mismo que robotización, sería sinónimo. Una cosa que denuncia mucho también Jordi Guillem, y yo creo que tiene bastantes razones. Yo ahí estoy también. No sé si desde otros enfoques espirituales esto se está bien. Yo creo que es un tema muy importante, y ya lo saben. Wow, cuántas cosas. Bueno, nos comentan, Gitana Intergaláctica nos dice, a los humanos podrían utilizarlos como interfase. Fíjate. Bueno. Bueno, cuántas cosas. Bueno, estaba pensando también, porque haciendo o siguiendo un poco el hilo de lo que decía también Vicente, o sea, ¿en qué grado también la conciencia es individual o es supraindividual? ¿No? O sea, ¿en qué grado y en qué medida, en realidad, si no recuerdo mal, creo que es David Chalmers, justamente, ¿no? Que, bueno, que propone el hecho de que las ideas, en el campo akáshico, ¿no? Podríamos entrar también, pues, en esta idea o en este concepto, ¿no? O sea, ¿en qué medida, pues, las ideas están flotando o, de alguna forma, pues, están por actualizarse, por descargarse y, por lo tanto, en qué medida pues yo soy realmente un individuo que piensa por sí mismo, que tiene conciencia de sí mismo y que, por lo tanto, puedo, cuando estamos hablando de conciencia, puedo ser objeto de mí mismo, ¿no? Porque esto también, ligándolo con, bueno, nos hemos quedado también con la idea de que en qué medida también la conciencia es misterio o no es misterio, ¿no? Tú, José Luis, decías pues que justamente la conciencia es conciencia inmediata y por lo tanto no hay misterio, ¿no? Bueno, lo hay, pero verás, lo hay porque... Bueno, si me permites... bueno, solo quiero añadir esto, ¿no? Y hacías alusión al hecho de que la materia es misterio, o sea, la materia, ¿no? O la realidad, ¿no? O sea, es un misterio en sí, ¿no? Lo que parece que no es conciencia. Pero que está ahí, que parece que es ajeno a la conciencia. Pero, volviendo al hecho de que no podemos, hacemos objeto, hacemos intentamos llegar al epifenómeno cuando en realidad nosotros estamos participando, ¿no? del fenómeno, ¿no? O sea, estamos... Adelante. La palabra es que, a ver, yo ahí estoy totalmente en el punto de Vicente, en el que el problema es que estamos presos del cientificismo. O sea, a ver, el problema es que tú mismo has hablado del epifenómeno ahora. Yo no, vamos a ver, para mí eso es una idea errónea de los cientificistas materialistas, ¿entiendes? O sea, eso de que es un fenómeno superficial que se produce en la biología del cerebro y tal, eso lo dicen ellos, yo no lo digo. Es más, lo combato, digo, es un error, ¿entiendes lo que te digo, no? Es decir, el cientificismo nos ha metido en una serie de problemas falsos que tienen ellos y que desde un punto de vista espiritual profundo, precisamente asumiendo puntos de vista más Vedanta o más espirituales o más en la línea tradicional de la mística que es universal, yo no hablaría de mística oriental, occidental, es una sola. Evidentemente no hay tales enigmas, es decir, ellos carecen de una sensibilidad, carecen de
de un sentido, vamos a decir, que sería ese sentido de la posibilidad de percibir místicamente, directamente, tienen ese problema, tienen una ceguera. Entonces, no vamos a utilizar, vamos a ver, yo por lo menos no pienso caer en utilizar su lenguaje en ese sentido, porque no me da la gana enredarme en los problemas que tienen los cientificistas y los materialistas. ¿Entiendes? O sea, es su problema, no es el mío, desde luego. Y yo llamo a que, por favor, salgamos de ese embrollo y de ese laberinto que tiene la mente cientificista, tecnicista y materialista occidental. Yo soy un poco radical, pero es mi libro anterior. Mi libro anterior es La rebelión de la conciencia. Es un libro militante contra el materialismo filosófico. Y creo que es lo mejor que he escrito. Muy interesante, sí, muy potente y muy interesante. ¿No? De manera que yo ahora me reboto un poco porque no quiero que me lleven a ese huerto. Ya me fui. Vicente, adelante, Vicente. Sí, sobre todo porque yo voy a tener que irme en unos 10 minutos, entonces quisiera recoger varias de las cosas que han salido, de las que ha dicho José Luis y las que has dicho tú. Y como me queda muy poco tiempo, voy a apuntar hacia lo que yo diría que es el corazón del misterio, Vale. El verdadero secreto. Sí. Primero, cuando José Luis hacía referencia al célebre Satchitananda, podríamos decir, aquí no está muy clara la noción de energía. Quizás convendría hablar de Sat, Chit Shakti y Ananda. Conciencia, energía reflejaría mejor, o sea, ser, realidad, que es conciencia, energía y gozo intrínseco, felicidad infinita, sería la naturaleza última de la realidad. Por tanto, en esa especie de monismo o de no dualismo, es que la materia no es más que conciencia-energía densificada. Esto no hace falta irse a Oriente. Nuestro buen Hegel, al menos en este punto, decía prácticamente lo mismo. La materia es espíritu condensado. La concepción materialista en el origen y la naturaleza última de la realidad es materia o energía. Llamémosle idealismo o espiritualismo, no, esto es irracional. Es irracional pensar que de lo menos surge lo más, que de la energía tonta, por no inteligente, surge esta inteligencia amorosa que se despliega en todo el universo. Esto se relaciona con la noción de Maya, a la que aludía José Luis también. Yo creo que nos hemos tragado demasiado fácilmente muchos la teoría de Maya en su versión más radical. Claro que Maya sí, pero por decirlo de la manera más breve posible, Maya no es algo ilusorio que no tenga ningún tipo de existencia, sino que Maya, como se indica ya en los Vedas, de la raíz Ma, de limitar, Maya es el poder del absoluto de delimitar y crear un espacio-tiempo o una multitud de espacio-tiempos en los cuales se manifiesta el propio absoluto. Shiva Shakti, abrazados en uno. Esa realidad no dual se despliega y llega a la materia. Luego, o todo es enigma o misterio. Enigma es lo que puede resolverse científicamente. No hay resolución científica del misterio último de la realidad. Termino con esto. Lo que decía que para mí es el corazón del misterio y la experiencia suprema e integral es descubrir que somos simultáneamente ser conciencia individual desde siempre y para siempre y no como parte de Maya, que somos simultáneamente conciencia universal o conciencia cósmica y que estamos simultáneamente desde siempre y para siempre mucho más allá de la conciencia cósmica, de la totalidad y de la individualidad, y que somos ese misterio trascendente que está más allá de todo lo existente objetivamente y de todo lo pensable. ¿Se ve la cantidad de integraciones que esto lleva a cabo? Asumimos la no dualidad, porque en última instancia es lo uno plotiniano que tanto comentaba José Luis también, pero esa no dualidad se permite el lujo de acoger, además desde siempre y para siempre, la multiplicidad. La riqueza del uno
es la multiplicidad. Exacto. Y ni la individualidad ni el cosmos en su conjunto, la totalidad, son maya en el sentido de una ilusión que no tiene sentido, que no significa gran cosa para nosotros y de la que queremos huir. No, es el campo de expresión que queremos transformar para que el cielo descienda a la tierra, para que los poderes del espíritu en su propio plano lleguen a manifestarse aquí. Lo dejo ahí porque si no se nos va el tiempo. Eso es lo que quería decir básicamente. Totalmente de acuerdo. Es cierto que tenemos una gran identidad de enfoque. A mí me encantaría contigo una cosa antes de que te vayas, tratar un poco del enfoque sobre Aurobindo, que no es hoy el momento, porque me interesa mucho este gran místico y filósofo y todo, y político y todo que fue Aurobindo, ¿no? Pero me gustaría hablarlo contigo. Tú eres un gran especialista, luego está también Raquel Fernández, que yo he tenido ocasión de conocer dentro de pocos días en una librería, donde va a dar una conferencia, y yo voy a ir. Y yo no, pero me interesa mucho por ahí, porque por otra parte está la cuestión del mundo, es decir, está la cuestión, una sola cosa quiero decir, yo he estado una vez en una reunión de Vedanta, bueno, un acto público, y no te creas, he tenido muchas disensiones con las personas, no con todos, no con todos, había bastantes allí, puestos especialistas, unos eran gente que sí, pero otros regular, ¿entiendes? ¿No? Y había como un fundamentalismo también de un concepto erróneo de Maya, porque yo entiendo Maya más o menos, muy aproximadamente como tú, únicamente decirte que sin Maya no habría energía, tal como entiendo energía. Y energía entendida como la física, la entiende energía como concepto físico, y a partir de materia, claro, si no hubiera un instrumento, no sé cómo llamarlo, de Brahman, no sé, tú tienes más definiciones, ¿no? Que sería para que pueda existir la manifestación, esta y cualquier otra, ¿no? Que sería Maya, un instrumento, digamos, habla de matriz también a veces, la matriz, ¿no? Que tiene la palabra más también, bueno. Entonces, eso sí, pero yo lo entiendo así, exactamente como tú dices. Maya, para mí, ya lo he dicho antes, no es ilusión tonta, no es engaño, es decir, eso no es Maya. Pero hay gente que lo cree así, ¿comprendes? ¿No? Con lo cual dicen, todo es ilusión, y se están equivocando, además están llevando a la espiritualidad profunda de Oriente a un callejón sin salida en el debate con Occidente, porque Occidente no puede ni debe admitir eso. Son problemas reales, muy gordos, y hay que afrontarlos. De manera que estoy completamente de acuerdo contigo y creo con tu visión de Maya. Si me permites, José, si me permites un momento, solo añadir que quizá pues el hecho de que estemos como confundiendo el término y que nos estemos llevando pues a un lugar que, bueno, a un callejón sin salida, tendría mucho que ver también con la noción del monismo, ¿no? O sea, también pues el monismo, el edificio, a fin de cuentas el edificio occidental, partiendo de Parménides, hacemos esa dualidad, o sea, de esa cuestión del ser es y el no ser no es, como hemos dicho, una tautología en sí, aparentemente. Yo para mí eso no es una tautología. No, digo, aparentemente, o sea, aparentemente es una tautología, como has dicho al inicio, ¿no? Entonces, la cuestión del monismo, ¿no? O sea, la cuestión de ese uno, no sé cómo decirlo, o sea, como, ¿no? Y a partir de aquí, pues toda la interpretación que hacemos y toda la recepción que hacemos de, pues estamos hablando de Maya, que es un concepto central pues en el hinduismo en sí, pero en el Vedanta Advaita en concreto de Shankara, ¿no? Que también pues aludiendo a lo que decías, Vicente, que es esa interpretación de que todo es ilusión y por lo tanto, pues ante la ilusión de todo, pues digamos que podemos caer también justamente en el nihilismo, ¿no? Pero esto yo creo que son conceptos o que son, digamos, interpretaciones que hacemos a posteriori nosotros en Occidente bajo nuestro paraguas. Directa, en este caso directa, de ser o del ser, porque aquí también, pero bueno, adelante. Adelante, José Luis. Creo que se tiene que ir Vicente, que no sé si... sí, no sé. Sí, termino entonces para despedirme recogiendo la noción del devenir que tú apuntabas antes. Es decir, una vez más es la integración de Parménides y de Heráclito.
El devenir es el devenir del ser. Y el ser inmutable, Sat, Tat, es el ser del devenir. Shiva y Shakti, una vez más. Y claro, volvemos a Shankara, ya que lo citas, Dani, y tenemos su lema oculto, que es solo lo eterno es real. Solo el ser parmenidio es real. La visión integral, que además cobra mayor sentido si desplegásemos la concepción evolucionista espiritual de Sri Aurobindo, ya que lo mencionabas, José Luis, es donde cobra todo sentido. ¿Por qué? Porque estaríamos en el umbral de una mutación, no solo de la conciencia, sino incluso biológica. Estoy hablando ahora en el lenguaje aurobindiano, mostrando cómo después de la materia, la vida y la mente, entraríamos en la posibilidad de la emergencia o el descenso de un nuevo tipo de conciencia-energía en la manifestación, que es lo que Sri Aurobindo llamaba la conciencia-energía supramental. Y desde esa conciencia-energía supramental, desde el conocimiento supramental, desde la gnosis supramental, con una visión mucho más allá de lo que la ciencia es capaz de conseguir, se podría ver cómo el propósito, digamos, no sé si decir del logos o del espíritu infinito, es justamente en su manifestación que se vayan desplegando sus múltiples atributos y que la libertad que alcancemos, moksha mukti, ya no sea ser libre del samsara para liberarnos del sufrimiento, sino que, como dice Sri Aurobindo, es ser libre en el samsara. No quiero liberarme del cuerpo y de la mente, quiero ser libre en el cuerpo y en la mente, afinarlos y ser convertidos en instrumentos de lo divino en el devenir. Con eso sí que os dejo ya que sigáis un poco, porque hay muchas cosas que seguir comentando. Os agradezco mucho a los dos esta posibilidad, aunque breve, de compartir, y quizás nos vemos en otro momento y continuamos, ¿no? Solo decir que yo quiero seguir hablando contigo, quiero seguir dialogando contigo, porque realmente estoy muy cerca y me, vamos, no sé, digamos que completa mi visión del mundo mucho con la tuya. No sé cómo es el camino para hacerlo, pero yo quisiera. Así que, a través de Dani estamos en contacto y nos escribimos. De Dani, a través de Raquel Fernández también, que la voy a ver. O sea, hay Dani y de otros caminos también, pero claro. Me gustaría mucho. ¿Tú vives por Barcelona, por Cataluña? Yo estoy en Barcelona. Bueno, yo voy mucho a Barcelona. Yo voy mucho a Barcelona. Entonces, yo entiendo que quizá podríamos quedar en alguna ocasión también. Yo voy por Perfecto. Mucho. Perfecto. 3 veces o 4 años. Vale, estuve con Raquel en Vigo en un congreso hace la semana pasada. El fin de semana pasado hicimos un congreso de... Agustín Paniker también. Estuvo Agustín, sí. Estuvo Mark Singleton, a quien Dani conocerá por lo menos en su libro que ha fascinado a medio mundo, ¿no? Y estuvo Juan Arnau, fue un encuentro bastante interesante. Pues, José Luis, nos vemos y mantenemos el contacto. Decía a través de Dani porque él pediera y me diera... Por supuesto, pero si lo tenemos en el WhatsApp. En el WhatsApp, incluso directamente. Es decir, esto no interesa mucho a los oyentes y videntes, pero ya lo tenemos a través del WhatsApp conjunto. Un abrazo a vosotros dos y a los oyentes y videntes. Hasta luego. Gracias, Vicente. Chao. Bueno. Me quedo yo, si quieres seguimos todavía 5 minutos, por ejemplo. Sí, yo por mí sí, sí, tanto y tanto podemos seguir, sí. Bueno, espera un momento, no sé si Vicente se ha quedado, porque ¿ves la imagen que se ha quedado como congelada? No sé sí, si... veo que por ahí hay algo, pero yo creo que, no sé, eso, bueno, pero se ha ido, en todo caso, ¿sabes? O sea, no sé, si quieres terminamos aquí y se acabó. O sea, ahí me da lo mismo. No. Quiero decir, yo dispongo de un poco más de tiempo, pero podemos acabar también. Podemos seguir, ¿no? Podemos seguir, que pero está haciendo... He congelado una imagen de la casa de Vicente. Sí. O sea, no es... Sí. Hay algo. Vale. Ya se ha quitado, ya se ha quitado. Ahora.
Bueno, pues bien, estábamos hablando sobre esta cuestión también yo creo que es importante, ¿no? Y en tu caso, pues también con la formación que tienes respecto al edificio filosófico, ¿no? Sobre el monismo, ¿no? O sea, Sí, sí, el edificio, sí, digamos, sí, sí. occidental, ¿no? Parte, digamos, de un hecho, del hecho de que o se es o no se es, ¿no? Por lo tanto, Ya, hay un corte ahí que sí, sí. permite o sea, a partir de aquí permite que el edificio científico, ¿no? Hacia el que ha ido apuntando la evolución, digamos, del pensamiento, ¿no? Más principal, más mainstream, ¿no? En Occidente, ha sido llegar al punto en el que estamos actualmente, que es el cientifismo o cientificismo, ¿no? Digamos como queramos, ¿no? Sí, Y por sí. lo tanto, salir, ¿no? O sea, abstraernos o bueno, en fin, ¿no? O sea, desechar todo este edificio es un reto mayúsculo, sin duda, ¿no? Que como muy bien apuntabas, también conlleva pues todo lo que es el control, ¿no? Tan, bueno, en fin, tan galopante que tenemos, ¿no? Porque aquí también sería interesante, yo creo que, y esto podría ser para otro directo, ¿no? También sería la cuestión de, siguiendo con la conciencia, o sea, hasta qué punto la conciencia, eh, o sea, hasta qué punto ¿no? Siguiendo pues la ciencia actual, ¿no? Que cada vez pues se va arrinconando más o llegando a un punto en el que eh, ve al ser humano como un objeto y por lo tanto como un cuerpo sin alma, ¿no? Así claramente, ¿no? Y hasta qué punto la Claramente. recuperación, el hecho de recuperar la conciencia, hasta qué punto esto permitiría revertir, ¿no? Digamos, este nihilismo galopante hacia el que estamos yendo, porque a fin de cuentas el hecho de que solo seamos, o Sí, sea, sí, sí. cuerpo, ¿no? O sea, epifenómeno, para decirlo Sí, así en fenómeno, términos científicos, como dicen los cientificistas, efectivamente. no, Eso ¿hasta qué correcto. punto es esto? Es la nada, o sea, es la nada absoluta, ¿no? Porque no hay, Exactamente. no, no, Bueno, porque mira, hay, si me permites, a ver, ha dicho varias cosas, ¿no? Pero me centro en una que es el origen, digamos, de este, bueno, yo le llamaría profundización en el laberinto. Es un poco lo que planteo también en Conciencia, donde tengo al final del libro dos capítulos, uno se llama Laberinto y el último El hilo de Ariadna, ¿no? O sea, es decir, cómo salir de, ¿entiendes? ¿No? Claro, entonces es este laberinto, efectivamente, en el que está la humanidad y que fundamentalmente pues, tiene muchísimo que ver con la ganancia de poder y de la absoluta, digamos, dominación por parte de la alianza estrecha entre cientificismo materialista y capitalismo mm, como sistema mm, mm, económico y social, que ahora no quiero entrar a fondo en esto, pero esa alianza estrecha que se hace mayor, el poder aumenta a través de la ideología que se llama también tecnocapitalista, mm, ¿eh? Que implica el cientificismo extremo también y el materialismo. Vale, entonces en el origen tú has mencionado el tema del monismo de Parménides, pero Parménides no es, vamos a ver, aunque no se conocieron, parece ser que no llegaron a encontrarse, aunque cualquiera sabe, ¿no? Pero eran contemporáneos, Parménides y Heráclito. Entonces yo creo que, y es una cosa importante, yo creo que Parménides y Heráclito, más allá de sus personalidades físicas, o sea, de estas personas que fueron, forman un par arquetípico, constituyen mm, un par arquetípico, un arquetipo doble, un yin-yang mm, arquetípico. mm, Entonces, claro, lo que pasa es que Parménides fue el primer filósofo místico de Occidente, mm, ¿eh? Y evidentemente con una resonancia sincronística impresionante con la Vedanta naciente también, es decir, todavía germinal en la India, ¿no? Y con el Tao también, ¿no? Evidentemente. Pero, claro, eso significa que Parménides, a ver, hace una definición extraordinariamente paralela, evidente a la de los Upanishads, de lo uno, que es la divinidad, que es lo es todo, y evidentemente incluso genera una corriente que, muerto él, cae hasta en el fundamentalismo. mm, Es decir, cae exacto. hasta en los errores, discípulos directos de él, un poco en que pudo caer y cayó, y yo creo que todavía sigue cayendo un sector de los Advaitin, de los de la Advaita, ¿no? Es decir, todo lo demás es ilusorio,
aquello de Zenón de Lea, que no existe el movimiento. Sí, exacto. Era discípulo directo de Parménides y evidentemente estaba diciendo una cosa imposible de sostener. Y el otro anduvo, ¿no? Y dijo, oye, estoy andando. O sea, el movimiento se demuestra andando, ¿comprendes, no? Aquel que cuando oía aquello dijo, oiga, que eso no puede ser. O sea, se puso a pasear delante de él y dijo, mire usted, el movimiento se demuestra andando, ¿no? Está muy bien. Entonces, lo que pasa es que al mismo tiempo estaba Heráclito, y Heráclito se enfoca en la multiplicidad y en el devenir. Heráclito es el filósofo de la energía, es el hombre, es un hombre que descubre la energía, es más lo descubre, evidentemente, porque dice todo es intercambiable por el fuego, y el elemento fundamental de la realidad es el El fuego. fuego. Es decir, la ignición, es decir, aquello que se destruye y al destruirse crea una realidad tangible, es decir, el metabolismo, en cierto modo. El metabolismo es un fuego de las células que destruye continuamente, energetiza y transforma la propia materia de la célula, y eso pasa también en un organismo globalmente, donde evidentemente estamos todo el tiempo destruyendo nuestra materia para recrearla inmediatamente, de manera que ahí tenemos el fenómeno de la vida como fenómeno de destrucción, recreación, integralidad de eso que es integral a través de ese fenómeno profundo. Y así es el devenir, y así es la vida, y así es la realidad manifestada. Yo creo que hay una cosa fundamental, es decir, lo que ha dicho Vicente. Evidentemente, la no dualidad tiene que comprender la dualidad, Claro. porque como la multiplicidad existe, el mundo existe y nada de que no es real, porque sí es real, evidentemente si eso no lo integra un concepto profundamente monista que podemos llamar no dual, Claro. entonces, ¿qué clase de no dualidad es esa? Es absurdo, es lo de cuando el otro decía que el movimiento no existe, ¿comprende, no? Entonces, Claro. es evidente que sí, pero yo creo que entonces en medio está Maya, y Maya es también, como lo ha dicho él, Maya es, por así decir, un instrumento de lo absoluto para que pueda surgir la multiplicidad. Es decir, lo Claro. absoluto para manifestarse necesita un sistema, algo, necesita generar en sí mismo una matriz, que también se dice a veces de Maya, para que pueda aparecer él mismo, es decir, ese ser que sería la divinidad, que sí es lo uno, efectivamente, y es Satchitananda, como multiplicidad. Y como multiplicidad significa que todos los seres somos eso, Tat, efectivamente, pero somos seres. De manera que es, al mismo tiempo, es un koan. Esto lo plantea Zen muy bien. Sí. Esto es un koan. Es decir, al mismo tiempo es ilusión y es realidad. Pero en vez de decir la realidad es ilusoria, yo diría lo contrario. La ilusión es lo que permite que exista esta realidad. Pero la ilusión ¿de quién? La ilusión de Brahman. Es decir, no es tal ilusión. Es en definitiva una forma de sí mismo, una forma del ser absoluto, que es la forma que puede ser multiplicidad. Es decir, ¿por qué no ser multiplicidad? Y es aquello del lila, que no ha salido hoy, que sería la forma de Ananda. Es decir, Ananda, que es la dicha, tiene que poder ser en todas sus formas. Es decir, para entendernos, la dicha o la felicidad suprema no puede ser solamente la felicidad suprema estática. La felicidad suprema estática sería el estatus absoluto de Brahman en sí mismo. Tiene que poder ser la dicha con todas las contradicciones, con las etapas en que parece que es lo contrario, porque es la desdicha, es decir, con todo lo que es el lío de vivir, donde hay evidentemente momentos cumbre de dicha, disfrutes de la música, del amor, de la sexualidad, del encuentro, de la lectura, del pensamiento, separados por esa apariencia de no dicha, que es el aburrimiento, el sufrimiento, la desdicha, que son en definitiva las formas de ese juego de Brahman que permiten que exista la multiplicidad. Entonces hay una cosa muy profunda que he dicho justo antes de irse, que la quiero comentar, perdóname, pero es muy importante. Cuando ha hablado de que Aurobindo, y es verdad, eso yo ya lo sé, que lo dice Aurobindo, y él lo ha tratado en una serie de charlas, me refiero a Vicente últimamente, les enmienda la plana a un sector del hinduismo y a una gran parte del budismo.
y a una gran parte del budismo, en el punto de abandonar samsara, la liberación como salida de samsara. Esto os parece, en principio, por lo que yo sé, por lo que he leído, incluso un punto muy, muy importante en el budismo, ante todo en el budismo, abandonar el samsara, es decir, la liberación del samsara. Y se dice que los que no lo abandonan son los bodhisattvas porque quieren ayudar. Vale, de acuerdo. Admiten que algunos no lo quieren abandonar porque quieren ayudar. Pero parece que Aurobindo ha enmendado ahí la plana un poquito. O ha planteado una crítica que es muy interesante porque pueda haber crítica dentro de la espiritualidad. Claro, y muy sano, muy sano. No sea meramente una concepción que excluye la crítica, entonces estamos apañados, o sea, evidentemente, ¿no? Y la crítica sería, samsara al final es el mundo. Claro. Es decir, el samsara es estar en el mundo, es vivir vidas, vivir vidas. Entonces, ¿por qué en definitiva hay que salirse de esto? A ver, el sufrimiento debe ser rechazado absolutamente. Yo creo que no. Yo creo que no. El sufrimiento no debe ser buscado, evidentemente hay que procurar reducirlo al mínimo. Tenemos que procurar reducir el sufrimiento y esto forma parte del vivir y forma parte, digamos, del saber vivir. Pero finalmente, si la liberación es volver al estado de unidad total, absoluta, quedarte ahí, renegar del mundo, es decir, que el samsara es malo, tal, yo no lo veo así. Parece ser que Aurobindo tampoco. Es decir, el mundo tiene sentido dentro de Brahman. Claro. Tiene sentido dentro de Brahman. Y en definitiva, vivir en el mundo y asumir por consiguiente que no hay más remedio, a veces, que sufrir. Que sufrir. Pues me temo que, vale. Sí, que libera, ¿no? También esto libera, ¿no? A fin de cuentas no deja de ser... Yo creo que lila, esa idea de lila, que por cierto es una idea muy de Shankara, parece ser que Shankara sobre todo apuesta por lila, y también se va por otros lados, pero lila es importante porque es para explicar por qué Brahman se manifiesta, es decir, por qué existe la manifestación como mundo, ¿no? O como universos, porque más puede haber muchos universos, ¿no? Bueno, aquí entraríamos, si me permites, aquí entraríamos también con Leibniz, ¿no? Con las mónadas, ¿no? Porque hay algo en lugar no, o con Giordano Bruno, si me permites, ¿no? Yendo un poco más allá, ¿no? Giordano Bruno... Muchos filósofos occidentales que se han planteado la gran pregunta, ¿por qué hay algo en lugar de no haber nada? De nada, claro. Surgió ya en Grecia antigua y llega hasta el presente, hasta Heidegger también, o sea, en el siglo XX, es decir, está en toda la filosofía. Se dice que es la pregunta filosófica por excelencia, incluso. Claro, claro. Es una me pregunta, y se planteó en Oriente, y se ha planteado en la Vedanta, y se ha planteado y se le planteó Shankara. Y la respuesta de Shankara es que, bueno, Brahman eligió que la dicha no fuera monocolor, que no fuera única, que no tuviera solamente una forma, que es decir, que la forma de la dicha no fuera solamente la dicha suprema de la no manifestación. Claro, claro. Sino que evidentemente pudiera haber la posibilidad de los momentos cumbre de la felicidad humana, de los momentos cumbre de la cumbre, entre espacios de extravío, entre espacios de extravío, me encanta. De desvarío, un desvarío. Entre espacios oscuros, entre oscuridades, grandes luces, grandes estallidos de luz. ¿Entiendes? O pequeñas luces, que son también modos de Ananda. Claro. También modos de Ananda. Es decir, si yo estoy contemplando una puesta de sol maravillosa, eso es dicha. Es un modo pequeñito, pero un modo real de Ananda. Y por eso algunos filósofos orientales dicen que, de todas formas, el placer y el goce en sí no deben de ser, digamos, despreciados, porque son modos de Ananda. Dicen, lo que sí sería ilusorio, pero no es ilusorio, son más bien separaciones. O sea, lo que crean son como tabiques de separación, son las fases oscuras. Las fases oscuras son tabiques de separación, donde la dicha no se encuentra, ¿entiendes? ¿No? Pero luego la vamos a encontrar y dirás, bueno, y los que murieron sufriendo, oye, por eso es el sentido de la reencarnación también, que puede tener mucho sentido. Que puede tener mucho sentido. ¿Entiendes?
No Y si me permite... morimos en realidad, no morimos en realidad. La muerte sí que es verdad que es una gran ilusión, una ilusoriedad muy grande, ¿no? Y ahí ha hablado Vicente de las experiencias cercanas a la muerte. Perdóname que no te dejaba No, intervenir, no. pero quería decir esto. Bueno, he dicho unas cuantas cosas. Hemos dicho ya muchas. Sí, estaba pensando, hay una crítica que hace Ken Wilber a Fred Alan Wolf, no sé si conoces este autor, Fred Alan Wolf, ¿no? Pues no lo he Que leído, no lo he leído, pero me lo anoto y incluso si no te importa me bueno, mandas el nombre me lo mandas por por WhatsApp. WhatsApp. Me lo Vale. meto. Bueno, estaría dentro de la corriente que yo creo que, a ver cómo lo planteas tú, ¿no? Eh, y que burdamente dicho es esta idea, esta noción de que tú creas tu realidad, ¿no? O sea, y Fred Alan Wolf dice que, igual que quizá con matices, porque Joe Dispenza pues habla, bueno, todo lo que es el neocognitivismo, ¿no? O sea, la cuestión esta Ya, de ya, que ya. o sea, lo que tú piensas es lo que tú estás creando y entonces, bueno, de alguna forma es como que se despliega la realidad en función de tu pensamiento o de tu, digamos, de tu procesamiento, ¿no? Para decirlo así. Claro, ontológicamente me da la impresión de que esto no se puede sostener, de que hay una reducción al absurdo, o sea, que finalmente es como que acaba colapsando, para decirlo así, la realidad, ¿no? O sea, el contacto o la experiencia que tenemos de la realidad es como que esa inmediatez se acaba diluyendo y lo que estamos haciendo es simplemente estar recreando, digamos, los mismos bucles o los mismos qualia, para decirlo ¿no? en términos Sí, sí. más científicos, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Bueno, vamos a ver, yo en los temas de la conciencia manifestada en nuestras vidas, sí encuentro que hay enigmas, ¿eh? O sea, la conciencia en sí es lo que yo diría que es inmediata, pero cuidado, la manifestación, es decir, la vida psíquica, tiene muchas dimensiones enigmáticas y sobre todo la correlación, interacción, o sea, el feedback entre vida psíquica y mundo, ¿no? O sea, que hay mucha dimensión enigmática, yo eso lo admito, ¿no? De todas formas, yo llevaba esa radicalidad, yo esa formulación sobre todo no me convence, la formulación, pero entiendo que ahí hay algo, pero francamente no lo compraría directamente dicho así, ¿entiendes? ¿No? Porque, claro, yo no puedo negar en los problemas de física cuántica, la temática de la reducción de onda, ¿no? Es decir, el hecho de que en un momento determinado la observación define, digamos, la forma corpúsculo, ¿no? Por ejemplo, la presencia del corpúsculo de una onda, ¿no? Reduce la onda, todas estas historias, ¿no? Y por otra parte, existe también el fenómeno de la sincronicidad, que no ha salido aquí, pero De existe Pauli, de Wolfgang Pauli, que es el primer, bueno, el que lo, Jung y bueno, en fin. Pauli, los dos juntos a caballo, o sea, el psicólogo de una espiritualidad impresionante, por cierto, y con unas sugerencias increíbles, que es Jung, y el físico cuántico que acepta esto y que de todo modo lo aplica incluso a la física cuántica. Pues sí, es verdad, tiene razón, pero la sincronicidad en sí nos habla también de circunstancias objetivas que pasan, que corresponden a tu necesidad psíquica, más que proyecciones de lo que tú piensas, que no es eso la sincronicidad, es más No, bien a tu necesidad psíquica, es decir, a lo que demanda, digamos, tu alma, sería la palabra, que alma no es lo mismo que Atman, ¿eh? no, El alma no, es no, no. Aunque se ha tiene traducido normal, bueno, no, en pero fin, sí, no. sí. Atman sí que corresponde bastante bien a espíritu, yo diría. Mm, Pero mm, el alma es más compleja y Aurobindo y el propio Vicente tienen nomenclaturas, tienen léxicos que pueden aplicarse más al alma, que es, bueno, todo el aparato psíquico que tenemos en una encarnación, ¿no? mm, Entonces, el alma necesita experiencias en un momento determinado para desbloquearse, ¿no? Y las sincronicidades proporcionan experiencias que permiten ese desbloqueo. Las sincronicidades es esto. Y es otra cosa. Por consiguiente, son fenómenos que ocurren, que los percibes como fenómenos y te producen un shock o una reacción desbloqueante. Eso es una sincronicidad, es evidente, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que no cabe duda de que hay una interacción, hay algo entre la vida psíquica de las personas y el mundo. Eso sí, mm, ¿entiendes? O la claro, realidad. O incluso la materia, en algunos casos. O la claro. materia-energía, ¿no? Hablando de cuántica. Estoy de acuerdo.
Pero hasta ese extremo yo creo que tal como lo formula no es. Es decir, yo soy realista, pero claro, un realista no materialista, ¿entiendes? Claro, Yo soy claro, realista. Yo soy un realista upanisádico, vamos a claro, entendernos, ¿no? Y un realista claro. upanisádico es una persona que entiende Maya en el sentido que coincidimos en entender, me parece, Vicente y yo, ¿eh? Es decir, como también lo que dice otro gran Vedantin, que además es un hinduólogo, un indiólogo increíble, que es Óscar Ah, Pujol, creo que sí, es verdad, ¿no? sí, sí. Óscar Pujol, que Ujú. es el representante de la, ¿cómo se llama esto? Del Instituto Cervantes, que no me salía la palabra, el Instituto Ah, Cervantes sí, en la India, en la concretamente en Nueva India. Delhi, Mm, la filial de la India. sí, sí. Es el representante del Instituto Cervantes, ahí el director de la filial, ¿no? Y este hombre, un libro maravilloso que ha publicado, le titula La ilusión fructífera, no, fecunda, la ilusión fecunda. La ilusión fecunda sería Maya. El título de su libro sería un poco Maya, la ilusión fecunda. Es decir, ilusión, porque hay un cierto consenso en llamar ilusión a Maya, en haberlo traducido así, quizá desde Schopenhauer. No está Exacto. bien traducido, no es no es eso, ¿eh? Pero bueno, si existe esa idea, esa palabra, ¿vale? Pero tienes que añadir fecunda, fructífera. ¿Por qué? Porque, a ver, no es una ilusión, una mentira, no es una ilusión, una fake que está creada ahí, no existe el mundo, no existe la realidad, es que sí existe. Es decir, existe en la mente, por así decir, de Brahman, pero es que la mente de Brahman coincide exactamente con la segunda hipóstasis del neoplatonismo. Qué bueno. El bien y Mm, el bien y el uno, la hipóstasis arriba, es decir, lo uno, que sería Brahman, mm, evidentemente, el bien, el uno es Brahman, para el neoplatonismo occidental. Inmediatamente debajo, primera hipóstasis, descenso, es la mente divina. La claro. mente divina. Y el tercero es el alma del mundo, ¿entiendes? Y yo lo Mm, veo, la sí, correlación es sí. clarísima. Para mí esa mente divina de Plotino es Maya. Es decir, es establecer un espacio o una matriz en la cual, llámale como quieras, se puede, digamos, configurar una estructura de objetos, de realidades Claro. múltiples, ¿eh? Y en devenir y en el tiempo, en el tiempo, que es la eternidad organizada según número, que decía Platón también, es decir, Mm, el número sirviendo para organizar lo mm, absoluto, como aquello que está fuera del tiempo se convierte en tiempo cuando se establece el número, ¿eh? Y entonces aparece la posibilidad de marcar los instantes, ¿no? Y a partir de eso es Maya. El Maya es un instrumento para que el mundo pueda existir. Y en ese sentido es la mente divina del neoplatonismo. Y luego ya está el mm, propio universo, con su multiplicidad aparente de psiques, de almas, que es el alma del mundo. Es un mm, alma mm. de almas, Claro. que es un alma de almas en el neoplatonismo. Que por cierto, Sí, que es es, el bueno, Espíritu Santo, perdona que esto es importante, sí, que sí, por cierto, les guste o no les guste a los teólogos más tradicionales, cristianos, recalcitrantes. es el Espíritu Santo del cristianismo. Porque el Claro, Espíritu claro, Santo del cristianismo es el alma del mundo, del claro, claro, neoplatonismo, claro, claramente. claro, Y por eso la representación en el cristianismo no es antropomorfa, claro. es zoomorfa, es un pajarito que vuela. Es un pajarito que vuela. Que esto nos Claro, podría dar también para hablar del ilemorfismo, ¿no? O sea, a partir de aquí también claro. lo que plantea Aristóteles, ¿no? Y bueno, en fin, Que los sí, sí, animales tienen alma, que es muy importante decirlo. Es claro, decir, que es claro. hasta en el cristianismo incluso cuando representan al Espíritu Santo como un animalito, una palomita que vuela, está caramba sugiriendo que los animales tienen alma, con lo cual aquello de no tienen alma los animales, que han dicho teólogos tridentinos Mm, durante mucho tiempo y que nos sí. enseñaban a los mayores aquí en España en el nacionalcatolicismo, es que los animales no tienen alma, es una barbaridad. Aparte de un insulto a Francisco de Asís, evidentemente, que estaba Bueno, evidentemente, en claro. la línea correcta, ¿no? Claro, los animales, como ese animalito, como ese pájaro que vuela, que Mm, es el representante del alma del mundo, es decir, del descenso en el mundo de lo absoluto, ¿no? De lo absoluto.
El Atman, que no solamente lo tenemos los humanos, que lo tienen mis gatos, que lo tienen los perritos, que lo tienen los elefantes, que ahora sabemos que tienen un idioma sonoro como nosotros también, es un descubrimiento que se ha hecho, los delfines, y finalmente todo lo viviente. Yo en esto soy muy vehemente, como ves, porque me siento muy animalista realmente. Panteísmo o panenteísmo, ¿no? O sea, aquí también habría... No, yo digo panteísta, que no me ven, porque panenteísmo es bonito, pero se lo interpretan mal los teólogos cristianos que quieren mantenerse fieles a la ortodoxia, porque lo interpretan como que Dios está en medio de. No, Dios no está en medio de. Dios somos todos los seres. Es toda la realidad. Y en ese sentido es panteísmo, pero es un panteísmo matizado, no es un panteísmo como una especie de amorfo. Es un panteísmo estructurado, como realmente se puede entender en la Vedanta, bien entendida, ¿entiendes? El panteísmo podría servir, pero es que está sirviendo a algunos teólogos cristianos para mantener esa especie de condena radical al panteísmo cuando dicen que tengan cuidado porque se puede caer en el panteísmo, como si fuera a caer en un vicio nefando, ¿comprendes, no? Qué bueno. Me enfada un poco, ¿sabes lo que te digo? No, yo digo que soy panteísta. Bueno, es que estas distinciones parecen, yo qué sé, ¿cómo decirlo, no? Parecen sin sentido, o sea, insignificantes. Mezquinas, pero perdón, dime. Es bizantina, ¿no? Disquisiciones bizantinas. Sí, sobre el sexo de los ángeles. Pero claro, tienen, digamos, unas consecuencias que son muy directas también, ¿no? O sea, porque al fin de cuentas seguimos con lo que decíamos. O sea, claro, hay un edificio y estamos insertados dentro de este edificio y dentro de este edificio nos bombardean o nos transmiten una serie de ideas, de conocimientos, de conceptos, ¿no? Y que finalmente... claro, o sea, hace que nos vayamos desligando de aquello que es lo más inmediato, volviendo al inicio del directo, que es la conciencia, digamos, a dual o no dual. Voy a coger un librito que tengo antes de irme. Sí. Es para mostrar la portada de mi libro anterior, La rebelión de la conciencia. Lo que estaba diciendo está claro, o sea, es decir, las palabras no son neutrales y el lenguaje hay que cuidarlo porque sin darnos cuenta entramos en el lenguaje de los que no entienden algunas cosas muy importantes y las están distorsionando, directamente las eliminan, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a veces hay que utilizarlo porque vivimos en el mundo con la gente, ¿no? Pero yo prefiero utilizar un lenguaje con el que me sienta cómodo, vamos a decir. Entonces, os quería enseñar la portada de La rebelión de la conciencia, que es un libro que, sí, es cierto, de alguna manera es el precedente de Conciencia, el hilo conductor del universo. Este ya tiene unos años, pero es muy curiosa la portada. Mirad la portada que me puso Kairos. Una bandada de aves. Una bandada de aves. Es preciosa. Es decir, sobre un fondo siena, de color siena más o menos, hay una bandada de aves. Yo ahora digo el Espíritu Santo. Plurificado, en vez de una paloma, muchas, ¿sabes lo que te digo? Es decir, esta es la historia, ¿no? Eso es el alma del mundo. El alma del mundo es un alma de almas. Y sin embargo es una también. Esto es así. Y para mí es el gran producto, digamos, de la evolución que parte de Maya. Porque para entendernos hay que hacer un bucle o un puente, tender un puente a lo más interesante de la ciencia moderna y de la ciencia actual, de la cosmología actual. Está lo del Big Bang. El Big Bang tiene todas las papeletas de ser una cosa real, de ser algo real. Es decir, que el universo tuvo un comienzo. Y seguramente ese comienzo pues, fue un punto, que es lo que llaman en Oriente en los Upanishads y en la tradición hindú, el botón de la flor de loto que se abrió, que se desplegó en un momento dado, ¿no? Y ese botón, para entendernos, pues sería el primer producto, el primer huevo u óvulo de Maya. Es decir, Maya, entendido también como una realidad de alguna manera femenina, y de ahí la conexión que hay en el hinduismo entre Shakti, que es el lado femenino de Brahman, es decir, la primera dualificación de Brahman para que pueda surgir la multiplicidad, es un masculino y un femenino. Entonces eso me separa un poco de la
del no binarismo, bueno, estas cosas de ahora, porque yo sí soy muy del yin yang, entiéndeme lo que te digo, ¿no? Creo que Sí, la entiendo. dualidad es el comienzo de la pluralidad, pero la dualidad es el primer número plural, es decir, el primer número verdaderamente plural es el 2, porque el 1 Es el 2. puede ser la totalidad, y en ese sentido el 1 puede ser anumeral, prenumeral, no hay número, El numeral, qué bueno. es un todo, ¿no? Entonces la Esto- numeralidad, por eh, consiguiente el número eh, empieza con el 2, en esto, y esa dualidad en esto, es un poco la feminidad de Brahman. Y la feminidad de Brahman es Shakti, porque Shakti es la esposa de Brahman, ¿no? Es el lado femenino de Brahman. Y el lado bueno, femenino de Brahman también se identifica mucho con Maya, con la matriz del universo. Es decir, la claro, matriz de Shakti, que de alguna manera en su seno surge la energía, que es el otro lado, digamos, de Brahman mismo. Brahman tiene una objetualización, una forma objetiva de ser, que es la energía, y el universo que estalla como Big Bang. Esa sería un poco también perdóname, porque a veces cuando yo me enrollo soy no, imparable, ¿eh? no, 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 Lo sí. siento, lo siento, perdona. Escuchar Que ya son tontas, a escuchar a los sabios es siempre un ya regocijo son tontas. del alma. Cuando tú Eh, quieras acabamos o puedes seguir y decirme lo que quieras decirme y yo con esta yo creo que yo ya no voy a decir nada más. Yo ya, no me digas por hoy ya eso, no no, digo no me más. digas eso No, por hoy me quedo aquí. ya vale. A mí ya se hace un poco tarde, realmente. Eso es. Bueno, bueno, en fin, sí, estaba pensando en las emanaciones de Plotino, bueno, en fin, me iban viniendo muchas cosas que por matizar o por seguir en el debate, ¿no? Pero bueno, sí, si te parece, lo dejamos también por hoy aquí, que hemos estado, bueno, finalmente ha funcionado este tercer intento que hemos hecho y muy bien. Funcionado, sí, 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 sí. Mm. O sea que, bueno, lo dejamos aquí, ¿te parece, José Luis? Bien encantado. ¿Sí? Y te agradezco infinitamente la ocasión que he tenido de explayarme, de escuchar a Vicente, de poder dialogar con Vicente. Para mí ha sido corto, ¿eh? Sí, Me ha estoy quedado corto. corto. Creo que dará, porque ha sido la primera vez que hemos podido dialogar, él y yo, y creo que seguirán otros diálogos aquí, en Claro. otros contextos, lo que sea, ¿no? Y bueno, y yo además me he sentido muy, muy bien en este espacio de Instagram. Y he sentido que aunque me enrollo bastante, y es un defecto que tengo, porque es un defecto, pero también es verdad que creo que he sido que está un poco mejor. O sea, porque ha habido algún otro Instagram por ahí que yo he atropellado mucho creo, vamos, es la impresión que tengo cuando lo he revisado, ¿no? Que he atropellado mucho al conductor de ese Instagram, en fin, no me he quedado contento conmigo mismo, ¿comprendes? Conmigo mismo. Te Hoy, entiendo, entiendo. siendo yo, que hablo mucho, ¿sabes? Pero bueno, me quedo un poco mejor, ¿sabes? Y te agradezco un montón, Dani, te agradezco un montón y bueno, yo encantado, estoy a tu disposición, absolutamente, claro. Qué bien, qué bien. Bueno, yo estoy en un regocijo infinito ahora mismo. Estás en Me Ananda, siento. en Eh, Ananda. eh, En Ananda, sí, sí, sí. Ya lo he dicho al inicio, ¿no? Del directo, o sea, ha sido un verdadero placer y escucharos y poder interactuar y poder, bueno, eh, hay cosas que me he quedado, tengo que decirlo, me he quedado con ganas de decirlo. Sí, se queda grabado, luego puedes escucharlo, sí. Pues Sí, eso, eso es ¿no? importante. Por cierto, ya me contarás luego, incluso saliendo ya del directo, cómo se hace, porque la parte técnica yo contigo teniendo problemillas un poco con Sí, Instagram. sí. Vale. Pues esto, que me he quedado con cosas en el tintero también para rebatir o para seguir, digamos, indagando en la cuestión y que ha sido, pues esto, súper pedagógico y con mucha enjundia, con mucha profundidad. Gracias. Sí, 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 muchas gracias, Dani, de verdad, un encanto. Y a ver si nos vemos. Sí, en Tú eres persona, nos vamos a ver el en que está persona. en Cataluña, ¿no? Sí, Tú eres porque hay varios aquí. sí. Yo como voy bastante por Barcelona, ya me has oído, pues también nos podemos encontrar. Nos Cuando quieras. encontraremos los tres, sí. Vale, bien, Vale. Un saludo, chao. Y un gracias a saludo. la gente que lo habéis estado viendo ahora en directo o que lo vais a ver en diferido posteriormente. Un saludo y muchas gracias por todo. Saludos.